comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más al programa A través de la Biblia. Un día más donde estudiamos la palabra del Señor y avanzamos en este viaje que hemos comenzado a través de la palabra del Señor, a través de los libros de la Biblia y que esperamos llegar hasta allá, hasta Apocalipsis. Nos queda bastante por recorrer, estamos recién empezando. Y el día de hoy vamos a terminar el estudio del libro de Éxodo, ya que en el programa anterior se nos pasó un poquito la hora hablando de los temas históricos y teológicos importantes que nos presenta el libro de Éxodo. Así que hoy día vamos a seguir con el tema del libro de Éxodo y vamos a hablar ya del bosquejo del libro, lo que nos presenta de forma estructurada en el libro. Así que comenzamos este estudio, quizá va a ser un poquito más corto, o no lo sé, pero hoy terminamos ya esta segunda parte del libro del Éxodo. En primer lugar, vamos a retomar la historia ya de forma sistemática, o sea, de forma ordenada, cómo nos presenta la historia el libro de Éxodo. Y en primer lugar, los capítulos 1 y 2, como le he dicho, si está tomando nota, esté atento ahí, porque vamos a bosquejar el libro. Y lo vamos a bosquejar en 8 puntos, ¿ya? En 8 partes, podríamos decirlo así. Y la primera parte comprende los capítulos 1 y 2. Y estos nos hablan de Israel en esclavitud en Egipto. Capítulos 1 y 2. Estos capítulos, ¿qué nos describen? Nos describen el crecimiento del pueblo hebreo. Recuerden que la familia de Jacob se establece en Egipto y esta es la familia que crece. ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente entre el libro de Génesis y Éxodo? Pasan aproximadamente 430 años aproximadamente. Ese es el tiempo que transcurre entre Génesis y Éxodo. ¿Ya? 400 años. Y esto es como un poquito, podemos compararlo con los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, algo así. Y es como muy interesante ver esto, hacer esta analogía. Que pareciera que hubo 400 años de silencio entre que el pueblo, la familia de Jacob se establece en Egipto hasta que aparece Moisés. Y el Nuevo Testamento, y en el caso del Antiguo y Nuevo Testamento, desde que el último profeta, el profeta Malaquías, habla en nombre de Dios hasta que aparece Juan el Bautista. Entonces vemos aquí algunos paralelos, 400 años de silencio. 400 años donde aparentemente Dios no ha actuado o no ha estado presente o no hay profecía, no hay palabra de Dios. Pero aún así, después de esos 400 años, Dios lleva a cabo su plan de redención, en este caso del libro de Éxodo, a través de Moisés, y en el caso ya del Nuevo Testamento, después de estos 400 años de silencio, a través de Jesucristo. ¿Se acuerda que hacíamos esa analogía entre el libro de Éxodo, el tema de la redención, que apunta hacia el ministerio y la obra de Cristo? Entonces es bien interesante hacer ese tipo de analogías y nos ayuda a recordar también estos temas importantes de la Biblia. Entonces hay un crecimiento en estos 400 años, 430 años aproximadamente, entre Génesis y Éxodo hay un crecimiento masivo, multitudinario de hebreos en Egipto. Tanto así que Faraón tuvo miedo de que si en algún caso había guerra contra sus enemigos del pueblo de naciones enemigas,
de Egipto, los hebreos se pudieran unir y se pudieran levantar en contra de Egipto. Entonces tuvieron miedo y empezó la opresión, empezó la opresión, la hostilidad, al nivel que ya trabajaban como esclavos en Egipto. Y aquí, en este contexto hostil, en este contexto de hostilidad de parte de los egipcios hacia los hebreos, nace Moisés. Y como les decía, Moisés es librado de la muerte porque Faraón, al ver este crecimiento masivo de hebreos, él manda a matar a los niños. Manda a matar niños recién nacidos. Les dice a las parteras que se veían que eran hombres, los que nacían, que los mataran. Entonces vemos la crueldad de Faraón y la maldad de este hombre para poder evitar que el pueblo hebreo creciera. Y lo que pasó es que mientras más opresión había para el pueblo de Israel, más se fortalecían ellos. Causaba el efecto contrario. Lo que quería hacer Faraón era disminuir el número, era debilitarlo y también debilitarlos emocionalmente, psicológicamente, pero esto los alentaba, los fortalecía más. Y esto nos enseña cómo Dios prepara, en el caso de Moisés, Dios prepara estos instrumentos para cumplir los propósitos divinos. En toda esta historia de Faraón en contra de los hebreos, Moisés es rescatado por su madre, es escondido, luego es presentado, ¿cierto? Se lo llevan en una canasta por el río y hasta que llega ahí cerca de la hija de Faraón para que ella lo pudiese encontrar, lo encuentran y ella misma se lo pasa a su madre, a la madre de Moisés, para que lo críe y después nuevamente lo presente en la casa de Faraón. Entonces vemos que todos estos sucesos, todos estos acontecimientos, todo fue guiado por la mano de Dios. Y ahí vemos cómo Moisés pasa a ser criado, a vivir bajo el techo del palacio de Faraón. Y ya lo mencionábamos anteriormente, el libro de Hechos nos dice que Moisés fue criado, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, en la casa de Faraón. Eso nos presenta los capítulos 1 y 2. La opresión de Israel en Egipto, el nacimiento de Moisés. Capítulo 3, desde el capítulo 3 al capítulo 6, se nos habla del llamado y la misión de Moisés. Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente y lo llama a liberar a Israel. Y es el tema importante del capítulo 3. Vemos que Moisés, él ya siendo adulto, nos dice la historia bíblica que él asesina a un egipcio porque estaba maltratando a, a un hebreo. Y él oculta ese asesinato. Y después nos dice la historia que en una ocasión Moisés ve como dos hebreos están peleando entre ellos. Y él trata de como interceder, ser mediador en esta situación. Y es allí donde uno de los hebreos les dice, ¿qué vas a hacer con nosotros? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a hacer lo mismo que le hiciste al soldado egipcio? Y ahí se descubrió que Moisés, bueno, se había descubierto, se sabía que Moisés había cometido ese asesinato. Y es allí donde Moisés huye porque el faraón se entera y quería matar a Moisés. Y Moisés lo que hace es huir al desierto. ¿Y cuántos años tenía Moisés cuando estaba en Egipto? O el tiempo que estuvo, ¿cuántos años estuvo Moisés en Egipto? Estuvo 40 años. ¿Y cuántos años estuvo Moisés en el desierto? Después que huye de Egipto, estuvo 40 años más.
¿Y después cuántos años estuvo Moisés con el pueblo de Israel hasta morir? 40 años más. Moisés vivió 120 años. Y es fácil de recordar porque 40, 40 y 40. Entonces, eso es como un tips eh, para poder enseñar acerca de la vida de Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años más peregrinando en el desierto con el pueblo de Israel. Después que pasan 40 años de que Moisés huye de Egipto, él tiene un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Y es aquí donde Dios se da a conocer con el nombre de Yo Soy, con este nombre que es sobre todo nombre, pero con este nombre que prontamente o posteriormente ya no ni siquiera es pronunciado ni escrito. Las consonantes Y, H, W, H son consideradas el nombre divino, que no tienen una pronunciación o no se sabe a ciencia exacta cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios. La palabra Jehová viene de un juego de palabras, de incluso una fusión de consonantes, de vocales, de las consonantes del nombre de Jehová, la Y, H, W, H, con las vocales de Adonai o de Edonai, y que de ahí viene el nombre Jehová como la, la traducción al castellano del nombre divino, pero que realmente no es la pronunciación correcta. Muchos dicen que es Yahvé, Yahweh, pero no hay una traducción exacta del nombre de Jehová. Y aquí es donde Dios se da a conocer a Moisés con este nombre, que es aquí en el texto bíblico es traducida como yo soy, porque la palabra o la etimología de esta palabra está relacionada con la palabra ser, con el ser. Entonces, muchos consideran que el nombre de Dios quiere decir que Él es el eternamente existente en sí mismo. Esa ha sido como una interpretación del nombre yo soy, o Yahvé, o Yahweh, el tetragramatón que se le denomina en la área académica. El eternamente existente en sí mismo. Él es. No hay tiempo en Él. Bueno, aquí Dios se revela a Moisés con ese nombre y encomienda a Moisés a que libere al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Yo creo que ahí había una contradicción en Moisés, porque él huyó había pasado muchos años, ya tenía 80 años aproximadamente, y volver otra vez a presentarse ante Faraón, que lo más probable que conociera, él conocía de muy cerca al Faraón que se encontraba en aquel entonces, porque Dios le dice que ya quien procuraba matarlo, o sea, el faraón que estaba en aquel entonces cuando Moisés huyó, ya no estaba. Probablemente había muerto y ahora había otro faraón. Probablemente haya sido alguien con quien Moisés se haya criado. Ahí vemos la historia de la película, ¿cierto? La película de Moisés, la película animada donde se nos presenta prácticamente a Moisés y Ramsés como su hermano. Pero la escritura no nos habla que sea así, no nos cuenta esa historia. Entonces, pero sí, pero sí Moisés, podemos decir que realmente él conocía de muy cerca a quien ahora era faraón en Egipto. Y la familia del faraón, la familia del rey de Egipto, era la familia de él, fue por mucho tiempo, 40 años su familia. Entonces había una contradicción, yo creo, o una problemática ahí en la cabeza de Moisés por todo esto que estaba aconteciendo, porque en este caso Dios se le estaba apareciendo, Dios se le reveló a Moisés, reveló su nombre,
a Moisés y ahora lo envía a Egipto, lo confronta totalmente o completamente con su pasado, trae su pasado nuevamente a su presente. Y Dios lo encomienda a liberar a Israel. Y aquí vemos la debilidad de Moisés. Moisés comienza a decir, no, yo no soy capaz, yo no soy el indicado, soy torpe para hablar, ¿cómo me van a creer? ¿Qué les voy a decir si tú me envías a Israel, a los hebreos, de parte de quién, en nombre de quién voy a ir? No me van a creer. Y ahí vemos todas las objeciones que Moisés presenta al llamado de Dios. Pero también vemos la suficiencia divina que de Dios, la suficiencia, las capacidades, las herramientas que Dios iba a colocar en Moisés para que él llevara a cabo esta misión. Le da a entender que la suficiencia no dependía de las capacidades que Moisés tuviera, sino que dependía realmente de quién lo estaba llamando, que era de Dios, del mismo, de quien se estaba revelando a Moisés. Y Dios le dio las señales, su vara que se convertía en serpiente, ¿cierto? Su mano que se convertía en una mano leprosa y después volvía a la normalidad. Entonces Dios le envió lo envió a Israel, al pueblo hebreo primero, con señales, con prodigios para que el pueblo creyera. Y también Dios le envió a su hermano, a Aarón, para que él fuera portavoz, porque él dijo, yo soy torpe, tardo para hablar, sea torpe para hablar. ¿Cómo me van a creer? Pero esto vemos que todas estas objeciones que estaban en Moisés es porque él veía obviamente su insuficiencia como hombre. Él no veía más allá del propósito divino. Y yo creo que cualquiera de nosotros también se sentiría de esa forma al recibir un llamado tan importante como el que recibió Moisés. Pero vemos que aquí a todas las objeciones que Moisés colocaba, Dios respondía. Y Dios le dio a entender que Dios no había llamado a Moisés por sus capacidades, por sus cualidades, por sus dotes, sino que Dios lo había escogido él soberanamente y Dios iba a capacitarlo en el proceso para que él pudiese cumplir con la misión que él le había encomendado de liberar al pueblo de Israel. Aquí aprendemos que Dios capacita a quienes él llama. Y eso también debe ser una lección espiritual para nosotros, que Dios no nos llama porque somos los mejores, no nos llama porque somos capaces, porque si fuera por nuestras capacidades, ¿qué mérito tendría? Si fuese por nuestras capacidades, ya, él es bueno para hablar, ya, predicador, profeta. Pero es Dios es quien nos capacita porque Dios nos escoge, Dios nos encomienda, Dios nos entrega un ministerio y obviamente nadie nace sabiendo, nadie puede decir, esto es fácil, Dios me encomendó esto porque Dios sabe que yo soy bueno para esto, Dios sabe que yo soy bueno utilizando las palabras, el lenguaje, dando sermones, enseñando, soy bueno para hacer esto, para, para crear estrategias, para guiar la iglesia, soy un buen líder. No, Dios nos va capacitando, es Él el que nos da las capacidades. Y muchas veces, cuando nosotros creemos ser capaces, Dios nos da una lección de que es Él el que está actuando en nosotros, es Él a través de nosotros. ¿Se acuerda cuando Moisés, bueno, quizás lo vamos a ver más ratito, pero al final Moisés, cuando Dios le dice, háblale a la roca para que salga agua, Moisés, ¿qué es lo que hace? Golpea la roca y dice, ¿acaso nosotros no somos capaces de sacar agua de esta roca? Y se dio la gloria a él. Se olvidó por un instante que no eran sus capacidades, no era su poder, no era su autoridad, sino que era la de Dios. Y no dio la gloria a Dios. Y por eso le costó caro, que no entró a la tierra prometida. Bueno, no me quiero adelantar mucho en ese tema. Entonces tenemos del capítulo, perdón, del capítulo
Ay, me perdí. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3 al capítulo 6 vemos el llamado y la misión de Moisés. ¿Ya? Ahora, del capítulo 7 al capítulo 12 tenemos las plagas y la liberación de Egipto. Las plagas y la liberación de Egipto, capítulo 7 al 12. Esta es la tercera parte. Las plagas que revelan el endurecimiento del corazón de Faraón, el poder incomparable de Dios y la distinción entre Israel y Egipto. El endurecimiento del corazón de Faraón. Vemos que la escritura nos dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Entonces podemos decir, ay, qué contradictorio, porque Dios envía a Moisés a liberar al pueblo de Israel y como Faraón endurece su corazón, Dios envía las plagas. Cada vez que Faraón decía, ya los voy a dejar libre, después se arrepentía, endurecía su corazón y Dios enviaba una plaga por el endurecimiento del corazón de Faraón. Pero también la escritura nos dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y yo tuve un profesor que ahora ya está en la presencia del Señor, él partió hace mucho, ya un par de años atrás. Él nos daba este ejemplo. Cuando nosotros colocamos un pan de mantequilla al sol y un pedazo de barro, también al sol, un pedazo de barro fresco al sol, ¿qué es lo que pasa? Ambos están expuestos al sol, la mantequilla se derrite al exponerla al sol, al calor. Pero ¿qué pasa con el barro fresco cuando está expuesto al sol? Se endurece. Perdón, se endurece. Entonces, él nos explicaba de esta forma. ¿Por qué dice el texto que Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Dios trata con nosotros. Y ante el trato de Dios con nosotros, nosotros muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Decidimos endurecer nuestro corazón o derretirnos, someternos a Dios. Entonces, muchas veces esto no depende. Claro, Dios es el que obviamente todas las cosas, utiliza todas las situaciones, sean buenas o sean malas, utiliza todas aquellas situaciones para poder llevar a cabo sus planes. No es que Él cree el mal, no es que Él sea el que origine el mal, el pecado, la maldad, no, no es así. Sino que según nuestra disposición, ante el trato de Dios, nuestro corazón se va a endurecer. Y ante el trato, ante el actuar de Dios, Dios va a actuar y yo, según mi corazón, yo voy a rendirme ante Dios como la mantequilla, derretirme, o endurecer mi corazón. Entonces ahí este profesor nos explicaba de esa forma este tema de la soberanía de Dios. Dios endurecía el corazón de Faraón, pero también es porque esto quiere decir que el corazón de Faraón no estaba dispuesto a oír la voz de Dios, a ver la mano de Dios en todo esto. ¿Y qué es lo que hacía? Es que ante el trato de Dios, Faraón endurecía su corazón. Y vemos aquí en las plagas el poder incomparable. Lo mencionábamos en el capítulo anterior. No es tan solo, Moisés no describe estas plagas tan solamente para hablar de lo sobrenatural y del poder sobrenatural de Dios y este actuar impresionante que vemos a través de estas señales, estos juicios, estos castigos que Dios, plagas que Dios envió a Egipto, porque era algo impresionante. Era algo sobrenatural. Yo creo que nadie había visto jamás aquellas señales que sucedieran en el momento que Moisés los decía, sucedían. Pero también esto apuntaba a algo más allá, a la religiosidad de los egipcios, a la religiosidad, a la fe, a la espiritualidad de Faraón, porque ellos tenían una inmensidad de divinidades a las cuales ellos ofrendaban, hacían sus sacrificios para que les fuera bien en las cosechas, en sus trabajos, en las labores, en la política, en sus relaciones internacionales, en todo tenían ellos, tenían una deidad a quien acudir en caso de diferentes situaciones.
Y cuando suceden todas estas plagas, acontecen todas estas plagas que son enviadas a Egipto, todas estas plagas apuntaban también a desacreditar esa supuesta autoridad y poder que tenían estas deidades. El río Nilo era considerado una deidad, pero fue convertido, sus aguas fueron convertidas en sangre, hablando de muerte. Faraón era considerado un dios en la tierra, pero también fue atacado por las plagas. Y finalmente la plaga de los primogénitos, el hijo de Faraón también muere. Una deidad de la tierra, pero también fue atacada, fue tocada por estas plagas. No era un dios y sus deidades tampoco tenían poder. Quizás los magos pudieron replicar en las primeras plagas, pero después se dieron cuenta que se estaban enfrentando con Dios, con el poder de Dios, el Dios verdadero. Capítulo 7 al 12 vemos este tema de las plagas y la liberación de Egipto. El juicio divino culmina con la Pascua y la salida del pueblo de Dios hacia el desierto. La última plaga fue la muerte de los primogénitos y ahí se instaura también el tema de lo que vimos en la clase anterior, la Pascua, ¿cierto? La institución de la Pascua. Parte número 5, ya de este bosquejo que estamos realizando del libro de Éxodo. En la parte número 5 vemos el pacto y la ley en el Sinaí. Y esto comprende los capítulos de 19 al 24. Dios establece principios morales y espirituales para la vida del pueblo. Los 10 mandamientos se convierten en el fundamento ético de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale del desierto, de Egipto hacia el desierto, se establecen, llegan al monte Sinaí y se establecen en aquel lugar. El monte Sinaí o el monte Horeb también tiene ese nombre. Y es allí donde Dios se manifiesta al pueblo de Israel y les da a conocer cuáles son sus mandamientos. Porque Dios los liberó, pero no solamente para que viviesen libres como gente libre, y que pudiesen hacer ahora en adelante pudiesen hacer lo que quisieran, si quisieran se podrían haber dispersado, haberse mezclado con otras naciones, haber hecho acuerdos con otros pueblos y tener tierras en otros lugares. Podían haber hecho cualquier otra cosa, pero Dios no los llamó para eso, Dios nos los sacó de Egipto para eso, Dios nos los redimió para ello. Para eso, sino que los redimió para que fuesen su pueblo, un pueblo santo, y pudiesen obedecer las órdenes y mandamientos que Dios les establecía para que ellos pudiesen ser ese pueblo apartado, distinguido de las demás naciones, un pueblo con una identidad totalmente diferente. ¿Qué destacan qué destaca en esta sección del capítulo 19 al 24? La responsabilidad del pueblo. Tuvo la bendición de salir, de haber sido redimido por Dios de la esclavitud egipcia, pero también tenía la responsabilidad como pueblo ahora de obedecer a la ley de Dios. Y este decálogo, estos 10 mandamientos, era la constitución formativa de este pueblo que Dios había escogido. De este pueblo insignificante, como lo mencionamos en el capítulo anterior. Un pueblo insignificante que no se destacaba por ser una gran civilización, por tener grandes estructuras, construcciones, por ser una cultura distinguida de su tiempo, como lo pudieron ser los babilonios, los griegos, los romanos posteriormente. No, o como el mismo Egipto, sino que era un pueblo insignificante, pero ahora tenía la distinción de que era el pueblo del pacto, que Dios, el Dios único y verdadero, había pactado con ellos, había tomado un acuerdo con ellos y ellos debían ser responsables desde aquel entonces en responder obedientemente a la ley de Dios. Había una necesidad de obediencia, lo mencionamos en el capítulo anterior, ser obedientes porque eso a ellos los acercaría a Dios y Dios se acercaría a ellos a través de su obediencia, de su santidad, de la búsqueda de la santidad, de la búsqueda de apartarse de todo lo pagano, de todo lo ajeno a lo que Dios había establecido para ellos como pueblo.
y la importancia de la justicia social. Y eso era muy importante porque no tan solo Dios se relacionó con su pueblo de forma vertical, como lo presentan los primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos, sino que también de una forma, vertical, lo dije vertical, sino que también de una forma horizontal, amando al prójimo. Como dice Jesucristo, la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Eso es la ley, esos son los profetas, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo. Entonces Dios no se olvidó de esa parte que nos enseña la palabra de Dios, que Dios los creó con esa capacidad de ser seres sociales, de vivir en comunidad. Y Dios nos llama a vivir en comunidad, a no estar solos. Dios cuando creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y Dios creó al hombre y a la mujer para que no estuvieran solos. Dios, a través de Cristo y del Espíritu Santo, formó su iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Y que somos parte, así como un cuerpo, ¿cierto? Como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así nosotros también formamos la iglesia del Señor y somos miembros del cuerpo de Cristo, llamados a vivir en comunidad, en una colectividad. Y en este caso, Dios no se olvidó del prójimo, de que nosotros debemos vivir también esa relación con Dios a través de cómo nos relacionamos también con nuestro prójimo, con quienes están a nuestro alrededor. Y la justicia social es muy importante porque debemos vivir, o el pueblo de Israel debía vivir considerando a su hermano, considerando no hacer el mal a quienes estaban alrededor suyo. Entonces, vemos que la ley de Dios la relación que Dios pedía con su pueblo también era una relación vertical, pero también una relación horizontal. Como punto número 6 o parte número 6 de este bosquejo, tenemos los capítulos 25 al 31 que nos hablan del tabernáculo y la adoración. ¿Se acuerda que hablamos que la adoración era un punto muy importante también dentro del libro de Éxodo, ya que Dios sacó al pueblo de Israel no, como hemos dicho, no para ser libres y hacer lo que ellos quisieran, lo que ellos estimaban conveniente, sino que Dios los llamó o los liberó, los redimió para que ellos pudiesen adorarlo y adorarlo en toda área de su vida, honrarlo, obedecerlo, buscando la santidad y honrarlo en todo, en sus pensamientos, en sus decisiones y en sus acciones. Entonces, capítulo 25 al 31 vemos el tabernáculo y la adoración como parte número 6. ¿Ya? Dios entrega instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, cómo debía ser construido. Dios le mostró a Moisés cómo debía ser construido, los materiales que tenía que utilizar, las medidas que debía tener, cómo se debía construir. Todo, todo muy detallado, todo bien especificado. Dios le ordenó cómo debía realizar esta tienda, y esta tienda en donde iba a morar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Este tabernáculo, esta tienda, iba a estar en medio del campamento. Y iban a estar tribus al norte, al sur, al este y al oeste, y el tabernáculo en medio. También los muebles, ¿cierto? Había muchos utensilios. Bueno, el tabernáculo se constituía de un atrio, de un patio, ¿ya? Habían cortinas que rodeaban el tabernáculo, ¿ya? Y lo que estaba dentro era el atrio, el patio. En el atrio habían 2 muebles o utensilios importantes del tabernáculo, que era el altar del holocausto, el altar de sacrificio, donde se realizaban los sacrificios en la mañana, por la tarde, donde estaba constantemente realizándose sacrificio, y donde los sacerdotes ahí oficiaban, realizaban todo este trabajo de sacrificios. A la entrada o llegando ya a la tienda en sí, afuera estaba el lavacro o la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban, se purificaban con agua antes de entrar a oficiar dentro de la tienda, dentro del lugar santo.
Y cuando entraban a la tienda se dividía en dos. Estaba al principio el lugar santo, y en el lugar santo habían tres muebles más. Estaba la mesa de los panes de la proposición, de allí podían comer los sacerdotes este pan especial que se horneaba para el consumo de los sacerdotes dentro. Al frente estaba el candelabro de oro, la menorá, que era un candelabro donde se estaba encendido y era la iluminación que había dentro del lugar santo. Y en el medio, frente a un velo, a cortinas, estaba el altar del incienso, donde se quemaba incienso. Y con el fuego que se utilizaba era fuego del altar del holocausto que estaba afuera, y se llevaba ese fuego y se quemaba incienso en aquel altar. Ya cruzando las cortinas, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, llegábamos a este lugar, el lugar santísimo, el santo de los santos. ¿Por qué se llamaba lugar santísimo o santo de los santos? Porque allí moraba la presencia de Dios. Allí estaba físicamente, entre comillas, físicamente la presencia de Dios. O sea, podríamos decir, estaba literalmente la presencia de Dios. Y en ese lugar había un mueble, un utensilio, que era el arca del pacto. Y el arca del pacto era como un cofre que tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio tenía labrado dos querubines, dos ángeles con sus alas mirando hacia el medio, ¿ya? Cubriendo como el arca. Dos ángeles mirando de frente y con sus alas cubriendo el arca. Eso era el propiciatorio. Y allí es donde estaba podríamos decir, estaba ahí, específicamente ahí la presencia de Dios. Y allí Dios hablaba con Moisés o hablaba con el sumo sacerdote que podía entrar. Solamente el sumo sacerdote entraba a aquel lugar una vez al año. Entonces vemos que Dios estableció todo esto, todo este sistema de adoración, todo este sistema que vemos en el libro de Éxodo en cuanto al tabernáculo, su construcción, el sistema, cómo debía manejarse, cómo debía desarrollarse todo este sistema de ofrenda, de sacrificio, todo bien detallado. También el sacerdocio, qué es lo que los sacerdotes tenían que hacer, cómo lo debían de hacer, en qué momento. Entonces, todo esto está muy bien detallado. El tema de los sacrificios, las ofrendas que debían presentar, los utensilios sagrados, como las pinzas, todas las tenazas, todo lo que estaba, los vasos que estaban, las copas, todo lo que estaba dentro de, todo, todo estaba diseñado para, para un uso especial. Y este uso especial era la adoración a Dios a través de todo esto. Si bien vemos que todo esto es algo muy ceremonial, algo muy quizás litúrgico, algo quizás muy humano, podríamos decir, pero todo esto tenía el fin de poder presentar una adoración perfecta a Dios. Una adoración perfecta en todo sentido, sin, sin, sin olvidar ningún detalle. Por eso Dios lo estableció de forma muy minuciosa para que el hombre no olvidara, para que los sacerdotes y para todo aquel que presentara sacrificio y pudiera ministrar en el tabernáculo, no olvidara ningún detalle y lo pudiese hacer de forma perfecta, para que la alabanza, la adoración, la honra fuese de forma perfecta. Todo esto revela que Dios debe ser adorado conforme a su voluntad y no según la imaginación humana. Y eso es muy importante. No era como el pueblo de Israel pensaba que debía acercarse a Dios. ¿Se acuerda que después más adelante, bueno, la historia bíblica nos habla de Samuel, del profeta Samuel y Saúl, cuando Saúl presentó sacrificios a Dios y no esperó a Samuel para que hiciera los sacrificios? Entonces, Saúl pensó que él estaba haciendo algo muy bueno, pero no era conforme al modelo de Dios.
conforme al propósito de Dios, con lo que Dios había detallado, que quienes debían realizar este trabajo. Entonces habían hombres específicos destinados para este servicio, los sacerdotes, los levitas, y ciertas castas de los levitas debían hacer ciertas acciones o trabajos específicos. Eso lo vamos a ver después en el libro de Levítico. Pero todo Dios lo hizo para una perfecta adoración hacia Él. Ya como punto número 7 vemos desde los capítulos 32 al 34 el becerro de oro y la restauración. Este punto también es muy interesante porque los primeros dos mandamientos nos dicen que no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios les dice a su pueblo, y no te harás imagen. Y estos fueron los primeros mandamientos, el primer mandamiento que el pueblo de Israel quebrantó después de haberse comprometido a cumplir con los 10 mandamientos, cumplir con la voluntad divina. Moisés estuvo en el monte Sinaí por 40 días y el pueblo de Israel ya no sabía qué hacer y construyen este becerro de oro para adorarlo. Entonces vemos cómo el hombre sin dirección de Dios o alejándose o olvidando la ley de Dios, pierde su norte. Cuando se olvida de la ley de Dios, cuando se olvida de hacer la voluntad de Dios, cuando se olvida de apartarse, de buscar a Dios en santidad, de obedecerlo, de honrarlo, de glorificarlo, de adorar solamente a Él, su mente se desvía. Su mente se desvía a cualquier otro tipo de adoración, a cualquier otro tipo de culto, a cualquier otro tipo de idolatría. Cambia su centro. Su fe es desviada. Su adoración es desviada. Es torcida. Entonces vemos aquí este episodio terrible del pueblo de Israel donde ellos quebrantan la ley de Dios. Israel cae rápidamente en idolatría mientras Moisés está en el monte. Estos capítulos, ¿qué nos muestran? Capítulo 32 al 34, la gravedad del pecado, la intercesión de Moisés, la misericordia restauradora de Dios. La restauración divina manifiesta tanto justicia como gracia. ¿Qué es lo que pasó? El pueblo de Israel confundido porque no veía a Moisés, se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron que se habían comprometido con Dios hace 40 días atrás, se habían comprometido a hacer la voluntad de Dios y ellos le dicen a Aarón que le haga un Dios. Y ahí con todos los aros y todas las joyas que ellos tenían de oro, lo funden y como dice Aarón, y salió este becerro. Salió este becerro y el pueblo lo comenzó a adorar. Entonces cuando el pueblo de Israel se olvida de la ley de Dios, comienzan a adorar cualquier cosa. Comienzan a creer en cualquier cosa y comienzan a adorar cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasó cuando Moisés vuelve? Él se encuentra con esta escena del pueblo de Israel adorando a este becerro de oro y él quiebra las tablas de la ley, lo que Dios le había entregado, los 10 mandamientos ahí en esas piedras, las quiebra, dando a entender la gravedad del pecado que el pueblo de Israel había cometido. Pero aún así, Moisés intercede por el pueblo de Israel. Intercede por el pueblo de Dios para que Dios no los consuma, para que Dios no los deseche. Y eso es algo muy importante también que nosotros debemos aplicar hoy en día, la intercesión. La intercesión por quienes no conocen a Dios, la intercesión por aquellos que se han equivocado, por aquellos que se han olvidado de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido una infinidad de misericordia por cada uno de nosotros. Que aún, dice la palabra del Señor, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Que cuando pecamos muchas veces Él intercede ante el Padre por nosotros. Él ya pagó el precio por nuestros pecados, pero aún así nosotros cedemos a nuestra naturaleza pecaminosa, a esa tendencia a pecar, a esa herencia, a esa naturaleza que heredamos.
esa naturaleza caída y tendemos a pecar, pero aún así Jesucristo, el Espíritu Santo interceden por nosotros. Así también nosotros debiésemos interceder por aquellos que se han olvidado de Dios, para que Dios también traiga nuevamente a estos hijos que se han olvidado, que se han ido lejos de Dios, poder tener esa capacidad de ser hombres y mujeres intercesoras, intercesores, que podamos orar por aquellos que en estos momentos no están cerca de Dios y se han olvidado de Él, y han cometido quizás infinidad de pecados, han desechado la ley de Dios, se han rebelado contra Dios, pero aún hay oportunidad. Permítanos al Señor ser pacificadores, intercesores, y no quienes juzguen a nuestro hermano, no quienes tiremos la piedra, considerándonos nosotros como mejores, sino también considerando como que nosotros podemos caer en algún momento. La restauración divina manifiesta tanto justicia como gracia. Y nosotros hemos sido testigos de la gracia y de la justicia de Dios. Hemos sido testigos del poder de Dios obrando a nuestro favor, aún siendo inmerecedores, aún cometiendo pecados. Pero cuando venimos a las plantas de Dios arrepentidos, Dios perdona nuestros pecados y sigue respaldándonos, sigue acompañándonos, sigue estando con nosotros. Quiera Dios que nosotros podamos ser ese tipo de hombres como Moisés, intercesores, que intercedan por su pueblo, hombres de oración, que podamos orar por las necesidades del pueblo de Dios, por las necesidades de la iglesia de Dios. Y finalmente, desde el capítulo 35 al 40, como parte número 8 de este bosquejo, vemos la reconstrucción la construcción del tabernáculo y la gloria de Dios. Parte número 8, capítulo 35 al 40. El pueblo participa voluntariamente en la construcción del tabernáculo y en la construcción del tabernáculo. Finalmente, la gloria de Dios llena el santuario y Dios habita en medio de Israel. El libro termina enfatizando la presencia divina guiando continuamente a su pueblo. Y después de que Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo construir, qué materiales utilizar, las medidas y todo lo que conllevaba la construcción de esta tienda, de este tabernáculo, el pueblo de Israel realiza sus ofrendas, entrega materiales, ofrendas para la construcción de este tabernáculo, se construye y vemos que al final la presencia de Dios mora ahí en el tabernáculo, dando la aprobación, podríamos decir, aprobando esta construcción, que todo lo que hicieron, lo hicieron conforme al modelo divino. Y Dios posa en este tabernáculo, Dios hace habitación en este tabernáculo para estar en medio de su pueblo. Y como decíamos en el capítulo anterior, esto nos apunta también a esa presencia que Dios ha prometido en cada uno de nosotros a través de Jesucristo, cuando Él dijo, y rogaré al Padre para que les envíe otro consolador, y Él estará con ustedes y estará en ustedes. Él les enseñará todas las cosas que yo les he hablado. Y cuando venga sobre ustedes, recibirán poder y me seréis testigos. Entonces vemos que también este hecho apunta, también este hecho histórico, apunta también a esa presencia prometida de parte de Dios a través del Espíritu Santo que estaría con nosotros. Y vemos aquí que la aprobación de Dios a la construcción de este tabernáculo, que fue aprobado mediante el testimonio vivo de que la presencia de Dios moró en aquel lugar, descendió sobre el santuario, sobre el tabernáculo. Y qué gran bendición es la que nosotros tenemos de que el Espíritu Santo esté en nosotros.
Y eso nos hace pensar, ¿vivimos conforme al modelo de Dios? La aprobación de Dios a la construcción del tabernáculo fue que la presencia de Dios moró en ese tabernáculo, posó sobre ese tabernáculo, aprobando que todo lo que hicieron estuvo correcto. Lo hicieron tal cual como Dios se lo pidió que lo hicieran. Pero eso nos hace pensar a nosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿vivimos conforme al modelo de Dios, a lo que Dios espera de nosotros? Porque somos templos del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu, morada del Espíritu de Dios. Qué importante reflexión ahí tenemos. Y ya, yo les dije, este va a ser un- va a ser un estudio cortito, pero no fue tan cortito. Bueno, ya nos queda el último tema para ya estar finalizando. Y vamos a ver una aplicación del valor teológico, perdón, una aplicación, el valor teológico y práctico de, de este libro. Bueno, para los que están viendo, quizás no avancé mucho en las diapositivas, pero de a poquitito ahí voy a ir avanzando para que puedan ir tomando nota también. En primer lugar, vemos que el Éxodo nos enseña que Dios sigue libertando al ser humano. Así como Israel fue liberado de Egipto, Cristo libera al creyente del pecado y de la esclavitud espiritual. Dios sigue libertando. No es solamente un hecho histórico que aconteció una vez y ya, sino que Dios sigue libertando. Espiritualmente Dios sigue libertando al hombre del pecado. El sacrificio de Cristo sigue siendo eficaz. El sacrificio de Cristo pueden pasar mucho el tiempo, generaciones tras generación, pero el sacrificio de Cristo tiene poder, tiene autoridad y es el medio por el cual Dios nos acerca o Cristo nos acerca al Padre. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, ya no de corderos, ya no de animal, sino que la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Número 2, Éxodo nos enseña el valor de la obediencia. Israel experimentó bendición cuando obedeció, pero también disciplina cuando se rebeló. Y eso es muy importante. Tenemos que obedecer a Dios si queremos ser bendecidos por Él. De lo contrario, si no obedecemos la ley de Dios, claramente vamos a sufrir las consecuencias. Punto número 3, Éxodo nos enseña la centralidad de la adoración. ¿Se acuerda cuando hablábamos del tabernáculo y lo que Dios le dijo a Moisés que dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me adore en el desierto? Esa era la demanda de Moisés a Faraón. Deja ir al pueblo de Israel, deja ir a mi pueblo para que podamos adorar a Dios en el desierto, para que podamos adorar a Jehová. Faraón le decía, ¿quién? ¿Quién es este Dios? Yo no lo conozco para que yo deje al pueblo de Israel ir y para que lo adoren. No, Faraón endurecía su corazón. Punto número 4. Éxodo revela la fidelidad de Dios. Dios cumplió las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerda que la promesa de Dios a Abraham era que Dios le daría, ¿cierto?, una tierra, una descendencia y que a través de él serían benditas las familias de la tierra. A través de él serían benditas las familias de la tierra. Vemos que Éxodo, no sé si lo mencioné en el libro de Génesis o en el Pentateuco, pero el tema del Pentateuco son el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a los patriarcas de forma parcial e imparcial. Por ejemplo, Abraham no vio la tierra prometida, no vivió en la tierra prometida. Abraham no vio su gran descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Si bien experimentó la bendición de su hijo Isaac,
Pero Dios le había dicho a Abraham que su descendencia estaría en tierra extranjera durante 400 años. Entonces, Dios, aquí vemos en Éxodo que cumple las promesas que Dios le estaba haciendo le había hecho a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Dios no se había olvidado de esas promesas. Y ya vemos aquí al pueblo de Israel ya como un pueblo grande, muy grande. De hecho, cuando sale el pueblo de Israel, se, se cree que la cantidad de personas que salen de Egipto hacia el desierto son aproximadamente 1.800.000 a 2 millones de personas que salieron al desierto, desde Egipto al desierto. Ya no era un grupito de 80 personas, sino que era gran cantidad, multitudes. Y ahí vemos cumplida la promesa que Dios le hace a Abraham al cambiar su nombre. De Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de muchedumbres. Vemos la promesa cumplida a Jacob, que sus hijos serían las 12 tribus de Israel. Y aquí lo vemos, ya no tan solamente familias, 12 familias, sino que ya tribus, gran cantidad de personas. Y vemos que Dios los saca al pueblo de Israel y les promete también llevarlas a una tierra prometida, la que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vemos la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero y cumple sus promesas. Y como número 5 y final, vemos que el libro de Éxodo nos presenta temas teológicos muy importantes como el carácter de Dios, porque aquí se nos manifiesta a Dios como un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios redentor, un Dios soberano. Temas que son desarrollados también a lo largo de los demás libros de la Biblia y que también son temas profundos que nosotros también estudiamos en teología, que nos ayudan bastante a poder entender la naturaleza de Dios, su carácter, su obrar, cómo Él actúa. También nos presenta el modelo bíblico de la redención. La liberación de Egipto se convierte en el gran paradigma de salvación del Antiguo Testamento. Toda la historia bíblica posterior recordará constantemente este evento. Y eso ya lo hemos mencionado bastantes veces. También el libro de Éxodo, como punto teológico importante, anticipa la obra de Cristo, ya lo mencionamos, ¿cierto? Nos habla de Cristo como el Cordero Pascual, el mediador. Moisés nos habla del gran mediador Jesucristo, ¿cierto? El maná, que nos habla la historia del pueblo de Israel estando en el desierto, que comió esta especie de alimento que bajaba del cielo, que fue como su pan que comían diariamente. Jesucristo nos dice que Él es el verdadero pan que descendió del cielo para alimentar al mundo, a la humanidad. El tabernáculo nos habla de Jesucristo haciéndose hombre. De hecho, el término que se utiliza cuando dice que se hizo carne, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ahí se habla de que Cristo se tabernaculizó, podemos decirlo así, como para poder explicarlo. Jesucristo hizo morada aquí en la tierra con nosotros, así como Dios hizo morada en medio de su pueblo, Cristo hizo morada en medio de nosotros. Y la sangre del pacto, obviamente, la sangre del Cordero que libró al pueblo de Israel de la muerte de los primogénitos y eso marcó también un punto importante, la salida de Israel de Egipto, así también la sangre de Cristo es la que nos redime de nuestros pecados y nos pasa de las tinieblas a la luz, nos pasa de la esclavitud a la libertad en Él. Y finalmente, Éxodo nos enseña la importancia de la presencia de Dios. Como mencionábamos, Dios quiere estar en medio de su pueblo, tanto al principio en el tabernáculo, en el templo, a través de Cristo, y hoy en día a través de su Espíritu Santo. Él está con nosotros. Y ya para terminar, ¿qué podemos concluir? Que el libro de Éxodo no es solamente un relato histórico acerca de Israel, sino una poderosa revelación del plan redentor de Dios. A través de sus páginas contemplamos la esclavitud humana,
el poder salvador divino, el establecimiento del pacto, la santidad de Dios y la necesidad de una adoración verdadera. Desde una perspectiva cristiana, Éxodo prepara el camino para comprender la obra de Jesucristo y la liberación de Israel anticipa la redención espiritual realizada en la cruz. El estudio de este libro fortalece la fe, profundiza la comprensión del carácter de Dios y llama al creyente a vivir en obediencia, santidad y comunión con el Señor. Ya después de hablar tanto ya no puedo ni pronunciar las palabras. Pero bueno, ya hemos terminado ya este estudio el día de hoy. Vamos a hacer exactamente 1 hora. Ahora tenemos 1 hora de estudio y pensando que iba a ser cortito. Pero bueno, espero que todo esto sea de bendición para usted. Yo sé que es tedioso sí escuchar toda 1 hora a alguien hablando, pero es muy importante que podamos tomar nota, podamos poner atención, porque esto nos va a ayudar bastante. Es 1 hora quizás a la semana o las veces que usted lo vea, que usted va a poder profundizar en un libro de la Biblia. Y esto le va a ayudar bastante a poder ya tener un panorama completo de lo que la Biblia enseña. Así que gracias le doy a Dios por ustedes que pueden estar, que nos siguen en la sintonía, que puede estar atento, que está tomando nota y que está acompañándome en este viaje, como hemos dicho muchas veces, en este viaje a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Le invito a que nos podamos encontrar en un próximo capítulo. Ya el próximo programa vamos a hablar del libro de Levítico. Así que les invito a que nos siga sintonizando, nos siga viendo. Y bueno, que el Señor le bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Esto fue A través de la Biblia. Un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.